ahí nos adentramos al tema de esta reforma al Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban. Bueno, decir que esto de que los delitos de corrupción no prescriban es un ofrecimiento político electoral. Yo creo que que es más viejo que la maña de pedir fiado, ¿va? Claro. Y que hoy pues se hace realidad, pero muchos no lo han visto de buena forma. Bueno, aquí podemos ver dos cosas, uno desde el punto de vista político y el otro desde el punto de vista jurídico. Desde lo político, esta es una respuesta del gobierno a la lista Engel. Eso no lo podemos ver de otra manera, es una respuesta del gobierno. ¿Por qué? Porque los 12 señalamientos de CICIES al gobierno que se entregaron a la Fiscalía por mal manejo de fondos en la pandemia, lista Engel, el tema Bitcoin que le había golpeado al gobierno, sin duda eran temas que de alguna manera el gobierno quería opacar, quería quitarles importancia, y por eso la narrativa de la otra lista, la verdadera lista. Y ahí es donde se da, digamos, el tema del aumento del salario mínimo, donde vemos lo de las dos comisiones en la Asamblea Legislativa, las comisiones especiales, y vemos todo esto que se ha montado alrededor de el tema de sobresueldos y todo esto. Y entonces lo complementa con, ok, hagamos imprescriptibles los delitos de corrupción. Entonces, desde un punto de vista político, es, digamos, un distractor o intentar cambiar la narrativa, ¿ya? Eso está haciendo el gobierno. Pero si lo vemos desde el punto de vista ya jurídico, ahí hay que diferenciar dos cosas. Uno es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la otra es la retroactividad de la ley, que son, digamos, los dos elementos de esta reforma. La mayoría de organizaciones, o casi todas, no podemos estar en contra de que los delitos de corrupción no prescriban. Es decir, que los delitos de corrupción se puedan juzgar. Si se comete hoy, se puede juzgar en 10, 15, 20, 30 años. No haya plazo para juzgar. O sea, ustedes de acuerdo en que la corrupción de aquí en adelante se persiga y no prescriba. Exacto. Pero la de atrás no. No. Ojo. Esa es, digamos, con la prescripción. Con el tema de la retroactividad, nosotros ahí tenemos el señalamiento por un tema constitucional, no por un tema de que queremos proteger a alguien o algo por el estilo, porque muchas veces eso es lo que se dice, es que ustedes quieren proteger la corrupción. No, hay normas constitucionales, hay disposiciones constitucionales que chocan con esta propuesta del Ejecutivo. Y entonces recordemos que la Constitución es la que debe prevalecer, no la ley. ¿Y cuáles son? Si yo cometo en este momento un delito, o mejor dicho, yo ejerzo una conducta X en este momento, esa conducta debe estar tipificada, debe estar establecida que es un delito antes de que yo la ejecute, ¿ya? Si está determinada como un delito, entonces, ok, puede ser juzgada mi conducta como delictiva, un delito. Pero también debe de estar configurado previamente un tribunal que va a conocer de ese delito y deben de estar las reglas de juzgamiento de ese delito. Tiene que tener una pena, tiene que tener hasta dónde es que se puede perseguir o cuándo ya no se puede perseguir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que la persona que haya cometido un delito debe ser juzgada conforme a las leyes establecidas previamente a que cometiera el delito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Están cambiando las reglas con las que van a juzgar actos que se cometieron hace 30, 40 años. Y eso no está permitido por la Constitución. O sea, y aquí, como digo, aclaro, no es que yo esté queriendo salvar a Arena o el FMLN, nada de vaya, eso. Lo que pasa, Eduardo, es que es bien difícil el terreno en el que estás entrando, dado que eso no, creo yo, lo comprenda tal cual tú lo estableces la ciudadanía. Tal vez lo voy a decir más. Cuando se comete un delito, deben de estar todas las reglas claras de cómo se va a juzgar a esa persona, ¿ya? Tiene que estar escrito antes en la ley. Si eso no está, entonces se viola un derecho, se viola el debido proceso, se viola la Constitución. Sí, artículo 21 de la Constitución. Las leyes no pueden tener efectos retroactivos salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Ese es otro tema, que también es
¿Qué tiene que ver? O sea, es que hay varias disposiciones de la Constitución. Esta creo que es el 13 o el 15. El 15, el otro es el 15. El 15. Veamos el 15, pues. Te voy a dar gusto. Después metemos a lo de la retroactividad de la ley. Sí, va. Artículo 15 de la Constitución. Nadie puede ser juzgado si no conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho que se trate y por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Ahí está claro. O sea, antes de cometer el delito, ya tenían que estar todas estas reglas definidas. Vaya. Entonces ahí pero el 21 ya hace una salvedad. Exacto. Pero, ojo, la materia, lo que dice la Constitución es, la ley siempre tiene que regir a futuro, tiene que regular a futuro las conductas, no hacia atrás, excepto en dos casos. Dice, cuando sea de orden público la ley... Vamos al 21, las leyes no pueden tener efecto retroactivo salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. Claro. La Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar dentro de su competencia si una ley es o no de orden público. Que yo platicaba el viernes en radio con el asesor jurídico de la presidencia, el licenciado Javier Argueta. Y él me decía, no es de orden público que se persiga la corrupción. Sí, es de orden público. Entonces, si es de orden público, ¿por qué no lo vamos a hacer retroactivo? Vale. Es que viene el punto. La Constitución tiene dos excepciones. Dice, materia de orden público. Pero cuando se trata de materia penal, que es de orden público, establece otra excepción más, que dice, tiene que ser favorable al reo. ¿Ya? ¿Es materia penal la que están modificando? Sí. Es materia penal. Es procesal penal. No, pero es que no dice que es de orden público cuando sea materia penal. Es que ahí dice... No, va. Pero la Josué, I te hace un punto y aparte. Josué, por eso, le pone todavía un agregado más cuando es materia penal. La materia penal... Fíjate, las leyes no pueden tener efecto retroactivo salvo en materia de orden público, coma. Sí. O sea, es en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente. No son dos cosas. Claro, miren, la materia penal es de orden público. La materia penal es de orden público. Pero dice la Constitución que además cuando se trate de materia penal debe de ser favorable al reo para que sea retroactivo. O sea, no basta con que sea de orden público en materia penal, sino que debe ser favorable al reo. Ahí es donde falla el análisis y el planteamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una materia penal. Entonces, tendría que tener el elemento de ser más favorable al reo. Ese es el punto. O sea, y como digo, es un debate jurídico el que sustenta la negativa o el señalamiento de algunas organizaciones sobre la retroactividad. No se trata de defender a nadie. Yo he dicho, bueno, vean si se les puede aplicar extinción de dominio, pues, o sea, al final, ¿verdad? Si hay algo que perseguir y se tiene que recuperar, apliquen la extinción de dominio. Pero, partiendo de la Constitución, no le es aplicable el tema de la retroactividad. O sea, para mí no, pero es por el tema constitucional, no es por, como insisto, no es por estar defendiendo a nadie, sino que es la norma, es la regla. Simplemente es eso. Vaya, entonces tú estás diciendo, no se puede perseguir en materia penal la corrupción hacia atrás. Por la regla constitucional. Por la regla constitucional. Pero eso no inhibe a las autoridades a aplicar otros mecanismos, claro, para poder recuperar algo del dinero. Recuperar tema de extinción de dominio. Recuperar lo robado, por ejemplo, o lo malversado. Sí, o sea, habría que ver pues cada caso en particular y la aplicación de la... Ahí en el 21, Eduardo, hay una cosa que dice que la Corte Suprema de Justicia siempre tendrá la facultad para determinar dentro de su competencia si una ley es de orden público o no. Claro. Imagino que si el gobierno la está pidiendo de orden público, los diputados la van a analizar y la van a aprobar. Entonces esto va a ir a parar a la Corte Suprema de Justicia. Sí, tiene que pronunciarse la Corte. Pero ahí pues no podríamos esperar un pronunciamiento diferente, pues hay correlación favorable al Ejecutivo. Pero ¿y por qué prejuicias tú? ¿Te prejuicias puso 5 magistrados, o te predispones a...? Puso 5 el golpe de Estado. Ahí hay 5 ya. Solo necesita 3. ¿Ya? Y tienen la correlación y la declaran de orden público. ¿Ya? Y no sería legítimo. O sea, sí es legal, pues. Pues sí, como legal es una cosa, pero... Pues sí, pero si nos vamos a lo legítimo, obviamente que no, porque los magistrados que están en sala de lo constitucional provienen de un golpe de Estado. Ellos no deberían de estar ahí. ¿Ya? Entonces eso vicia una decisión en ese sentido.
Pero yo veo que está trabajando la Corte Suprema. No, pues bien. sí, que están trabajando. O sea, pero eso no le quita lo ilegítimo, que provienen de un golpe de Estado. No por eso, pero es que, Eduardo, vaya, cuando tú decís que son ilegales, son ilegítimos, son resultado de un golpe de Estado, estás entrando a una situación en la que las decisiones que ellos tomen no tienen ninguna validez. Es que en estricto sentido, no. Pero Son ilegítimos. Pero las están tomando. No, por eso. O sea, pero que Y las nadie, tomen. y nadie las está deslegitimando. Bueno, pero eso no quiere decir de que no sean ilegítimas. ¿Ya? La gente allá en 1400 decía que la Tierra era plana. Sí, pues Y toda la gente creía que era plana. Aún hay gente que cree que es plana la Tierra. sí, de hecho he visto esa teoría Los revivir terraplanistas. nuevamente, sí. Entonces, no porque lo digan, la Tierra es plana. Pero también habrá quien te diga que no porque lo diga Acción Ciudadana o tu persona no es porque lo diga yo. es palabra de Dios. No es porque lo diga yo, si es que si revisamos el procedimiento que se dio el 1 de mayo, eso no fue constitucional. La misma sala, antes de ser destituidos, o ya una vez siendo destituidos, se pronunció y declaró inválida esa decisión, porque no era A conforme distiempo derecho. dicen mucho porque ya estaban No. destituidos. No. O sea, es que era una decisión. Vaya, entonces, si esto para ya en la Corte Suprema de Justicia, es probable que lo declaren de orden público. Es probable que lo ajá, declaren. pero vaya, pero le va a molestar a alguien que persiga la corrupción del pasado. Es que no se trata de molestar, Josué. Yo entiendo el punto tuyo, es el tema de Estado de Derecho y la legalidad. Mire, ¿qué va a seguir después? Vamos a eliminar la garantía del no doble juzgamiento. Si se le ocurre al gobierno o a la Asamblea Legislativa que alguien que lo juzgaron antes y que salió libre, ya Pero esa es una venimos. especulación, Eduardo, nadie está hablando de eso. No, a lo que quiero llegar es, este sería un mal precedente. Eso es lo que quiero llegar. Porque daría paso a otras cosas. Porque permitiría que se pueda hacer otra Pero cosa. es una especulación. No, claro, pero a lo que voy yo es que si esto pasa, entonces ¿qué impide que puedan hacer otros cambios en ese sentido y violar otras garantías del debido proceso, garantías procedimentales para la ciudadanía? O sea, ese es el tema, pues, o sea, ¿me entienden? No es otra cosa. ¿Por qué? Porque se está violentando el debido proceso y como le digo, no es un tema de defender a nadie, sino que es decirle a la ciudadanía, mire, el día de mañana pueden cambiarle las reglas incluso a usted. Por ejemplo, que su familiar que pudo haber sido juzgado por cualquier delito, digamos, un asesinato, lo que sea, el día de mañana pueden decir, no, miren, todos los que fueron juzgados, o sea, eso siendo bien extremo, pero para poner el ejemplo, se pueden volver a juzgar. Sí, estás utilizando unos ejemplos bien radicales. No, claro, pero a lo que voy yo es que así comienzan a caer las garantías que tenemos como ciudadanos y eso es lo preocupante, pues. Pero ¿no te has puesto a pensar, Eduardo, que las garantías, que la Constitución le da garantía más a los delincuentes, a los corruptos? No creo. Una cosa es que se haya aplicado mal. O que se haya hecho un... ¿cómo se llama? Que se haya hecho pensando en protegerse. Un manual, pues vaya. Es que hay muchos que dicen que esta Constitución es un manual para los grupos de poder. Es que, Josué, fíjense que yo... Hablan de cómo nació esta Constitución, la historia de la Constitución, Roberto Dabuizón, el fundador de Arena, de ahí la constituyente y todo lo que la Constitución implicó. Es que la cosa, Josué, creo que tiene que ver más cómo se aplique y cómo se entienda la Constitución. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, hasta antes de 2009, con alguna excepción, Sala de lo Constitucional no había jugado el rol que tenía según la Constitución. Y llegaron unos magistrados que le dieron otro cariz a la Sala de lo Constitucional. Entonces, el problema era la estructura constitucional, legal de la Sala, o era de que no se le había dado en realidad, digamos, no se había hecho viva a la Sala de lo Constitucional. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá. Yo creo que el punto no es que la Constitución en sí pueda estar diseñada para proteger a nadie que sea, digamos, delincuente, sino que el punto es cómo se aplica esa Constitución. Y ese ha sido el mayor problema que hemos tenido desde la firma de los acuerdos de paz y la seguimos manteniendo ahora. El tema de
que no se aplica bien la Constitución. Ese es el tema, no se aplica bien.